Salmos capítulo 66, vamos a leer del verso 9 al 12, para entrar en el tema este del sufrimiento, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca del sufrimiento, del dolor? El Salmo 66, verso 9 al 12 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesados carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. El Salmo habla acerca de este tema, ¿no? Del sufrimiento en medio de. Y yo quise buscar la definición en el diccionario, la lengua española. ¿Cuál es el significado de esta palabra, no? Sufrimiento. Y dice que el sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Para sufrir hay que estar vivo. Se trata de una sensación, dice, consciente o inconsciente, que aparece reflejada en padecimiento. O sea, para sufrir hay que padecer. Agotamiento o infelicidad. Y también hace un alcance, ¿eh? Dice, como el sufrimiento es inherente a la vida, o sea, el inherente, busqué la palabra, inherente significa adjunto, inseparable, el sufrimiento está en forma natural en el ser humano. El ser humano no debería, dice, tratar de evitarlo, sino de comprenderlo. Difícil, ¿eh? No es fácil entender esto. Sufrimiento en sí tiene muchas variadas formas o causas, ¿no? Se sufre por amor, se sufre por decepciones, se sufre por desilusiones, se sufre por injusticias, se sufre por pérdida, se sufre. Sufrimiento es parte de la vida. El sufrir es una consecuencia que generalmente está relacionada con situaciones que no son que nosotros buscamos. O sea, el sufrimiento no está relacionado con que nosotros estemos buscando voluntariamente sufrir, a menos que sea una persona, este término masoquista, ¿no? Que le gusta el dolor, que busque el dolor. Pero usualmente, no, generalmente a nadie le gusta sufrir por propia voluntad. O sea, pero por otro lado también el sufrimiento ha sido, y como dice el diccionario, va a seguir siendo parte inseparable del ser humano, y es así. Ahora, sufrir por situaciones o consecuencias de algo indebido que hemos hecho, por poca prudencia, naturalmente tenemos que esperar una mala consecuencia. En el fondo estamos, si hacemos algo que no conviene, que no corresponde, lógicamente vamos a sufrir la consecuencia. No es que la hayamos buscado en sí, pero viene por lo que hicimos. Pero la Biblia determina, por ejemplo, ahí en Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, si gustan, anotan las citas. Santiago 1, versos 2 y 3, luego Primera de Pedro 1, 6 al 7, y también 4:12, Primera de Pedro 1, 6, 7, y también Primera de Pedro 4:12. Vamos a leer estos versículos para tener un poco más la idea, ¿no? Acerca de lo que se entiende por el sufrimiento cuando hablamos del Evangelio. Capítulo 1 de Santiago, versos 1 y 2, versos 2 y 3, perdón, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nosotros entendemos que la prueba, por lo general, viene con sufrimiento. Las pruebas que nosotros como cristianos vivimos son con sufrimiento, son con dolor. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? La prueba es aflicción,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, nuestra fe. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y 4:12 también, 1 de Pedro 4:12, dice, amados, a la iglesia, ¿no? No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, para el cristiano el sufrimiento en medio de la prueba es parte de nuestra esencia, ¿no? Como cristianos, por el hecho de vivir el Evangelio. Por lo tanto, dice ahí el apóstol, no tenemos que sorprendernos, no nos extrañemos de que va a suceder tal o cual situación de aflicción en su vida, porque nuestra fe está siendo probada. Pero aquí viene una pregunta también, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir por hacer lo bueno? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Si yo hago lo bueno, yo espero recibir algo bueno. ¿Por qué tengo que sufrir si yo estoy viviendo para agradar a Dios? Si yo estoy viviendo queriendo hacer lo correcto delante de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Es justo esto? ¿Es justo? La Biblia dice que el sufrimiento, de hecho, entró con el pecado en la humanidad. Y esto lo habla Génesis capítulo 3, verso 15 al 19. Ya voy a tener varias citas que me interesa respaldar, ¿no es cierto?, todo lo que uno dice con la palabra. Génesis capítulo 3, verso 15 al 19, dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto habla proféticamente acerca de Jesús, ¿no? A la mujer dijo, y aquí comienza el sufrimiento, miren lo que dice. A la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. O sea, no te perteneces a ti misma. Y él se enseñoreará de ti. Todo esto es sufrimiento para la mujer. Y el hombre, ¿qué le dice al hombre? Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no significa que todas las cosas que diga la esposa van a estar incorrectas, pero en esa situación no fue lo mejor. Cuando Adán decidió obedecer la sugerencia de Eva, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, que no comieras, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Y comienza el sufrimiento para el hombre en cuanto al trabajo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El sufrimiento está desde el comienzo de la creación del hombre. El pecado viene ahí, ¿no? Y por causa del pecado, el ser humano, el hombre, sufre. Esta es la consecuencia. Sin embargo, en el capítulo 1, el verso 31 de Génesis, dice que la creación era buena en gran manera. O sea, en el principio, siendo ya habiendo creado el hombre en un principio, no existía el dolor. La vida de Adán era una vida tranquila, feliz. Hasta ese momento no existía el dolor. Hasta que desobedeció y vino la consecuencia, ¿no? Saben, hay varias líneas de pensamiento en la Biblia con respecto al sufrimiento. Yo quisiera mencionar estos pensamientos que están en la palabra. Voy a mencionar 4 situaciones ya de sufrimiento en la palabra. Voy a comenzar con la primera, Gálatas capítulo 6, verso 8. Esta es la primera, Gálatas 6, verso 8. En resumen, dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El sufrimiento puede ser resultado del pecado, como lo veíamos con Adán. Así dice aquí la palabra, en Gálatas también. Por causa de sembrar para su carne, que nunca viene lo mejor, dice, van a sembrar
corrupción, van a cegar corrupción. Oseas capítulo 8, verso 7, habla acerca de una situación que el pueblo vivió por haberse apartado del conocimiento de Dios. Dice, porque sembraron viento, torbellino segarán. Esto es dolor. En el tiempo que el pueblo estuvo sin conocer al Señor. Por eso Oseas dice en un momento, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando habla de destrucción, habla de sufrimiento, por no haber querido conocer más de Dios, por haberse olvidado de la verdad de Dios. Sufrieron consecuencias, el pecado delante de Dios. Y la consecuencia, incluso por causa del pecado de una persona, lamentablemente muchas veces recae también en la familia o en este caso en una nación. Así que hay que tener tanto cuidado en eso, ¿no? Por causa de nuestro pecado puede venir sufrimiento a quienes nosotros más amamos, aunque no queramos que esto pase, pero por causa de una mala decisión, por causa de un pecado causado por nosotros, podemos causar dolor a quienes más amamos. El sufrimiento también, dice Proverbios 3:12 es por causa, puede ser por causa de un castigo de Dios, que tiene el fin de corregir. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. O sea, el castigo es parte del sufrimiento del hijo cuando tiene que ser corregido. Por lo tanto, ese sufrimiento debe saber vivirlo cuando hay desobediencia. Jueces, bueno, no voy a leer todo, pero en Jueces, el libro de los Jueces, nos habla de un tiempo de apostasía, un tiempo en que las personas, el pueblo se apartó totalmente de Dios, quiso olvidarse de Dios, y hay una palabra, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había un orden, no había una jerarquía a la que se sujetaran, y por lo tanto Dios envió castigo también en ese entonces, y el castigo lo envió a través de naciones paganas. Lo hemos visto también en otros estudios que hemos hecho, cómo Dios usa ciertas naciones para castigar a su pueblo, para corrección, para corrección. El sufrimiento también puede ser una manera de acercarnos. Miren qué interesante esto, ¿eh? Puede ser una manera de acercarnos a Dios para entrar en una nueva relación de dependencia y comunión. Miren lo que dice el Salmo 119, verso 67. Salmo 119, verso 67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, hubo una necesidad específica para acercar a esta persona, como dice el salmista, para acercarse a Dios tenía que ser quebrantado. O sea, el quebrantamiento es importante. Si estás sufriendo porque Dios está haciendo algo para acercarte a Él, está bien, porque Dios te ama. O sea, Dios me ama. Por lo tanto, tiene que haber un quebrantamiento, porque yo necesito entrar en una nueva relación. Si estoy alejado de Dios, aprender a depender de Dios y aprender a tener comunión con Él. Por lo tanto, el sufrimiento en esta situación nos acerca a Dios, nos acerca al Padre. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, hasta estos puntos, ¿no es cierto? Vemos que el sufrimiento en ocasiones o por siempre debiera ser para bien. Como dice Romanos 8:28, el sufrimiento dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y aquí tenemos incluidas las pruebas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluidas las pruebas. Y como decíamos, las pruebas vienen con aflicción, las pruebas vienen con este tema del sufrimiento, porque con eso aprendemos. O sea, el sufrimiento tenemos que verlo de ese lado, desde ese punto de vista, cómo aprendemos del sufrimiento. Por eso aquí, bueno, en la definición del diccionario tiene verdad también, ¿no? Porque más que evitar, nosotros
Claro, lógicamente uno trata de evitar, no quiere uno sufrir. No significa que uno ande buscando, y menos como cristiano, el sufrimiento. Pero cuando venga, tenemos que aprender de él. O sea, qué lección, qué situación de vida, para mi vida, voy a tomar de esto. Pero también, así como es para bien el sufrimiento, puede suceder también lo contrario, lo opuesto, el efecto opuesto. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Voy a dar lectura aquí en la palabra. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza al venir la aflicción. Esta es una parábola, bueno, que nosotros hemos estado viendo los días jueves, ¿no? La parábola del sembrador, hemos estado estudiando Marcos, aquí en Mateo también aparece. En esta parábola, ¿no es cierto?, nos habla acerca de la situación de esta semilla que cae en pedregales, que cuando viene la aflicción o la persecución, esta semilla es arrancada. Y esto habla de la persona que recibe la palabra, pero que no la enraiza en su corazón. Por lo tanto, no tiene una firmeza en su vida espiritual. Y cuando viene el tiempo de la prueba, en que es probada, como decíamos antes, en que es probada nuestra fe, lamentablemente por tener poca base, poca raíz espiritual, no está sujeto a Dios, esta persona va a caer en medio de la prueba. Y lo más probable es que se aleje del Evangelio, lamentablemente. Y quiero mencionar otra línea de pensamiento con respecto al sufrimiento, como número 4, ¿no? También el sufrimiento sirve para purificar, también el sufrimiento sirve para probar a los hombres en su fe. También el sufrimiento es un medio para purificar, probar al hombre en su fe. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la prueba de vuestra fe. Y cuando hablamos de prueba, repito, aflicción. Salmo 66, ese lo vamos a ver un poquito más ahora. Salmo 66. Vamos a volver al principio, ¿no? El versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos ensayaste como se afina la plata. Aquí está. Este término de la plata no es interesante. Para afinar la plata, ¿qué significa esto? ¿No? Es como para limpiar, para purificar la plata. El platero o el orfebre, cuando va a purificar la plata, dicen que él sostiene la pieza de plata sobre el fuego, lo deja calentar intensamente, a muy fuerte, a fuego muy alto. La plata, para ser refinada, debe ser sostenida en medio de este fuego, ¿ya? Del fuego más alto, donde estas llamas arden con más fuerza, para así poder comenzar a sacar las impurezas. Si nosotros vamos aplicando esto a nuestra vida, ¿no es cierto? Así está Dios, sosteniendo nuestra vida en medio de las pruebas. Ahí estamos siendo afinados. El platero permanece en todo momento, en todo tiempo, frente a la plata, ¿no es cierto?, que se está tratando, que está siendo refinada durante todo el tiempo, y él debe mantener sus ojos fijamente en la plata para que no se pase de tiempo el fuego, porque si el fuego calienta mucho más, o la plata se mantiene mucho tiempo más en el fuego, al final esta plata se puede destruir.
Entonces el platero, el hombre, el orfebre tiene que estar atento para que no sea destruida. Ahora, ¿cómo sabe él cuándo está completamente refinada? Y esta es la parte interesante. Cuando él ve su imagen reflejada en ella. Ese es el punto exacto cuando la plata ya está perfectamente refinada. Y leí un comentario de esto y lo encontré muy bueno también. Si hoy, dice el comentario, si hoy sientes el calor del fuego en tu vida, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti, observando hasta que su imagen sea reflejada en tu vida. Y yo creo que nos cuesta, esta parte nos cuesta porque es doloroso. El trato de Dios muchas veces es fuerte, es doloroso, nos cuesta entenderlo por las diversas situaciones que pasamos en nuestra vida. Como decíamos al principio, del sufrimiento por causa de pérdida, por causa de injusticia, todas esas cosas que nosotros vemos a diario. Pero es Dios, tenemos que ver que en nuestra vida, cuando el trato es con nosotros, es porque Dios está tratando con nuestro ser. Y Él espera ver su rostro reflejado en mí, reflejado en nuestra vida. Pero tiene que haber una disposición, tiene que haber una apertura de nuestro corazón hacia Dios, en dejar completamente nuestra vida en sus manos y no reclamar. Cuando comentamos la parábola del alfarero es similar. No debemos reclamar. La plata está ahí en la mano del platero y solamente espera el fuego que comience a sacarle aquellas aristas, aquellas cosas que son impurezas en su materia, ¿no? Así es Dios con nosotros, hasta que Él se vea reflejado en nuestra vida. Cosas importantes que uno puede sacarnos de estos temas. Si sufres hoy, o que si estás sufriendo, que tu sufrimiento sea primero porque estás siendo purificado, porque estás siendo probado en tu fe. Si es así, alaba al Señor, adora al Señor, en medio de la prueba. Si estás sufriendo es porque Dios está buscando también la manera de acercarnos a Él. De alguna forma Dios nos quiere restaurar en nuestra relación con Él. Y todo esto es algo personal, cada uno lo responde, ¿no? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuán cercano estoy a Dios realmente? ¿Cuán cercano está Dios de mí, de mi vida? Si estás sufriendo hoy, que tu sufrimiento sea porque eres ese buen soldado de Jesucristo viviendo en obediencia a Él. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú. Y ahí coloca tu nombre, mi hermano, mi hermana. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades por causa de obedecer a Dios. No sufras penalidades por no obedecer, sino por obedecer, por acatar lo que Dios establece. Y quiero terminar con una pequeña historia, ¿no? Que ejemplariza un poco este tema del sufrimiento, y con esto voy a dejar paso para el próximo domingo. Vamos a comenzar a tratar acerca de la vida de Job. Ya lo hicimos una vez, pero vamos a tratar un poquito más. Quiero hablar acerca del caso de un joven universitario. Aquí es cuando la fe es probada, ¿no? Un joven universitario que era estudiante de periodismo. Y en una ocasión, su compañero de curso, que era cristiano, le habló del Evangelio. Y este joven entendió el Evangelio e hizo una decisión por el Señor, se convirtió al Evangelio por escuchar a su amigo. Lógicamente su vida comenzó a cambiar, o sea, como nos sucede a todos, ¿no? Cuando conocemos al Señor comienza a cambiar nuestra vida.
Por lo menos eso fue lo que él comenzó a sentir, ¿no? En su vida. Entre tanto, lamentablemente había una situación muy triste con respecto a sus padres, quienes estaban en un proceso de divorcio. Esta es una historia real, yo por eso la cuento, no es una historia, es una historia real. Y este joven intentó, por medio de su forma de ser, quiso ayudar a sus padres, él no quería que se separaran, lógicamente, e incluso congeló la universidad para poder estar con ellos y de alguna manera ser de ayuda, ya que había recibido el Evangelio. Él no quería que sus padres sufrieran porque sufría él. Y claro, hizo lo más que pudo, pero lamentablemente sus padres igual se separaron. Esta fue como la primera situación triste de dolor en su vida. Después, el tema de su novia. Él tenía una novia y muchas veces después que se convirtió, él le hablaba a su novia, oraban incluso juntos, hicieron planes que los pusieron delante del Señor con respecto a su matrimonio, a su futuro. Todo iba bien hasta que un día ella le dejó sin mayores explicaciones. Y todo su romance y todos sus planes de matrimonio y esto de formar familia, todo se fue de una vez, se derrumbó. Imagínense, segunda situación penosa de dolor en su vida, recién convertido. Y para terminar, una tercera secuencia, siempre dicen que no vienen, siempre vienen tres juntas, y a veces pasa, ¿no? Es verdad. Y la tercera situación de infortunios de este joven fue que lamentablemente él no consiguió un trabajo al cual estaba postulando, que él estaba seguro que él podía quedar. Y sin embargo dejaron a un compañero que él conocía, que no por mirarlo en menos, él sabía que él no hacía tanto como él mismo. O sea, él sabía lo que él valía y él sabía lo que él hacía. Y lamentablemente para él dejaron al compañero de curso en este trabajo. ¿Por qué entonces uno pregunta cómo una persona cristiana puede, siendo cristiano, tratando de hacer lo bueno, comenzar a sufrir estas situaciones? ¿Por qué tiene que una persona cristiana tener que soportar estos hechos de dolor tan difíciles, ¿no?, de entender? ¿Por qué para él, para este joven, parecía que todo lo que él hizo desde el momento que decidió seguir al Señor iba para atrás, todo le salía mal? ¿Por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida? Bueno, la respuesta un poco para nosotros es este Salmo 66, ¿no? El sufrimiento es parte de la vida cristiana y nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer más a Dios, nos enseña a acercarnos más también al Señor. El caso ejemplar en la Biblia acerca de un hombre justo, correcto, perfecto, que hacía todo bien delante de Dios, sin embargo sufrió lo que nunca jamás pensó, es el caso de Job. Y eso lo vamos a tratar la otra semana en adelante. Quisiera tener un momento de oración y que pensemos y que reflexionemos en esto, el tema del sufrimiento. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Les invito a orar.